La Guaira, 4 de julio de 2026. Una retroexcavadora demuele lo que queda de un edificio mientras familiares completos observan en silencio. 10 días antes, 2 terremotos habían sacudido Venezuela en cuestión de horas. El saldo: casi 3.000 muertos y un país que por primera vez en su historia reciente no tenía un presidente elegido en las urnas al mando de la tragedia. Mientras el gobierno venezolano tardaba en reaccionar, un avión ya estaba en el aire. Y no venía de Rusia, ni de China, ni de Cuba. Venía de El Salvador. Nayib Bukele, en menos de 4 horas, había movilizado el primer contingente de rescate. Terminaría enviando 7 aviones con equipos especializados, mientras videos de venezolanos agradeciéndole se volvían virales, uno de ellos con más de 3 millones de reproducciones. Y ahí surge la pregunta que hoy vamos a desarrollar. ¿Qué pasaría si Bukele, en lugar de mandar ayuda, gobernara Venezuela? Quédate, porque esto no es pura especulación. Esto tiene una base muy concreta. Para entender esta hipótesis, hay que partir de un hecho que cambió todo. El 3 de enero de 2026, tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en un operativo militar y lo sacaron del país. 2 días después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada, una figura extraña que ni siquiera está contemplada de forma clara en la Constitución venezolana. El Tribunal Supremo evitó declarar la falta absoluta de Maduro, dejando a Rodríguez en una especie de limbo legal que le permite gobernar sin haber sido electa para ese cargo. Rodríguez llegó prometiendo una reconciliación nacional y, sorprendentemente, empezó a aplicar medidas que parecían sacadas del manual contrario al chavismo de toda la vida. Eliminó el control cambiario, abrió la puerta a inversión petrolera occidental y retomó el diálogo con el FMI. El resultado, según cifras oficiales, es una proyección de crecimiento cercana al 7% para este año. Pero aquí viene el problema. El 3 de julio se cumplió el plazo constitucional de 6 meses en el que la Asamblea Nacional debía resolver la situación de la presidencia. No lo hizo. Analistas y organizaciones como Acceso a la Justicia advierten que Venezuela corre el riesgo de tener una presidencia encargada permanente, sin elecciones a la vista y sin que nadie en el poder tenga intención real de convocarlas. Y justo en medio de esa crisis de legitimidad, llegó el terremoto. Aquí está el primer punto de comparación real, no hipotético. Cuando ocurrieron los sismos del 24 de junio, la respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez fue calificada por buena parte de la población, dentro y fuera de Venezuela, como lenta e insuficiente. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que esta ha sido la peor crisis que ha enfrentado su gobierno interino, con un desenlace todavía incierto. Mientras tanto, Bukele actuó con la velocidad que ya lo caracteriza, activó su unidad de búsqueda y rescate casi de inmediato, sin esperar coordinación diplomática extensa, y mantuvo el despliegue durante semanas, incluso cuando otros países empezaron a retirar a sus equipos. La narrativa que se construyó en redes fue clara. Un presidente que actúa rápido, presente, visible, casi en tiempo real, contra un gobierno que parecía estar a la defensiva, respondiendo más a la presión pública que liderando la respuesta. Esa diferencia de percepción es exactamente el tipo de contraste que hace que la pregunta ¿y si Bukele estuviera al mando? No suene descabellada para millones de venezolanos que vieron esos aviones aterrizar antes que cualquier anuncio oficial de su propio gobierno. Si hay una razón por la que el nombre de Bukele resuena tanto en Venezuela, es la seguridad. El Salvador pasó de tener una de las tasas de homicidios más altas del planeta, más de 50 por cada 100.000 habitantes. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser. Lo logró con un régimen de excepción que ya lleva más de 91.000 detenciones, encarcelamiento masivo y una suspensión prolongada de garantías constitucionales. En Venezuela, el problema no son las pandillas juveniles como la MS-13.
son los colectivos armados afines al poder y estructuras del crimen organizado con conexiones transnacionales de narcotráfico. Y ahí es donde el modelo Bukele empieza a mostrar sus límites como solución copiable. Análisis internacionales, incluyendo uno reciente de The Economist, señalan que la fórmula funcionó en El Salvador porque enfrentaba pandillas locales de extorsión cara a cara. No un aparato de crimen organizado con alcance internacional como el que existe en buena parte de Latinoamérica. Replicarla sin matices, dicen los expertos, no solo es arriesgado para la democracia, sino que puede ser ineficaz contra ese tipo de estructuras. Aún así, la imagen vende. Bukele se ha convertido en el mandatario más popular de la región, aunque también ha sido señalado por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por detenciones arbitrarias y juicios masivos que ponen en duda el debido proceso. Es un modelo que resuelve un problema, la violencia visible en la calle, al costo de otro, los contrapesos democráticos. Si lo trasladamos a una hipotética Venezuela gobernada por Bukele, tendríamos probablemente una ofensiva frontal contra los colectivos, cárceles de máxima seguridad al estilo CSOT y una points de opinión pública dividida entre el alivio de sentirse más seguros y la preocupación por las libertades civiles. En lo económico, la comparación es igual de interesante. El Salvador de Bukele ha basado buena parte de su discurso en la disciplina fiscal, la apertura a la inversión extranjera y una apuesta arriesgada por el Bitcoin como moneda de curso legal, aunque con resultados mixtos en su adopción real. Lo curioso es que el gobierno de Delcy Rodríguez ya está caminando, aunque más despacio, en una dirección parecida. Eliminó el control cambiario, apostó por la apertura petrolera y busca reestructurar la deuda con organismos como el FMI. La gran diferencia no es tanto el rumbo económico, sino el liderazgo. Uno se presenta como decisivo y con mandato claro, mientras que el otro gobierna bajo sospecha permanente de ilegitimidad, dependiendo de la tolerancia de Washington para sostenerse en el poder. Si Bukele estuviera al mando de Venezuela, probablemente veríamos una liberalización económica más agresiva, acompañada de un manejo de imagen mucho más agresivo en redes sociales, algo que en El Salvador ha sido clave para sostener el apoyo popular, incluso en medio de las críticas internacionales. Aquí hay que ser honestos con la audiencia. El modelo Bukele no es magia, es un intercambio. El Salvador cambió libertades individuales por sensación de seguridad, y una parte enorme de la población lo acepta con gusto porque vivió décadas de violencia que ningún gobierno anterior logró frenar. En Venezuela, ese mismo intercambio podría resultar tentador para una población agotada por años de crisis, apagones, migración masiva y ahora un terremoto que dejó al descubierto la fragilidad de un Estado que ni siquiera tiene un presidente legítimo al mando. Pero también hay que decirlo, Venezuela no es El Salvador. El tamaño del país, la complejidad de sus estructuras criminales, su situación geopolítica con Estados Unidos ya interviniendo directamente en su territorio y una economía basada en petróleo y no en remesas, hacen que copiar el modelo tal cual no sea tan simple como parece en redes sociales. Lo que sí queda claro es esto: mientras Delcy Rodríguez enfrenta un vacío de legitimidad que analistas ya llaman insostenible, y mientras la Asamblea Nacional guarda silencio sobre el futuro del país, la comparación con un líder que actúa rápido, que se muestra presente en la tragedia y que ha construido una narrativa de resultados, no deja de crecer entre los propios venezolanos. ¿Necesita Venezuela un liderazgo tan decisivo como el de Bukele? ¿O el país necesita algo completamente distinto a la fórmula del hombre fuerte, sin importar quién la aplique? Te leo en los comentarios, quiero saber qué piensas tú. Si este análisis te sirvió para entender lo que realmente está pasando en Venezuela, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal seguimos esta historia de cerca. Nos vemos en el próximo video.